Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Derecho de Amparo. En esta ocasión vamos a comenzar a desarrollar una serie de videos relacionados con lo que es el amparo indirecto, y tal y como ya lo habíamos comentado en anteriores sesiones, el amparo se puede tramitar a través de dos formas, a saber, lo que es el amparo directo, también conocido como amparo unistancial, ya que por regla general se tramita en una sola instancia, es decir, no admite el recurso de revisión, y de este conocerán los tribunales colegiados de circuito en única instancia, aunque por excepción la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer del amparo directo en vía del recurso de revisión o segunda instancia, cuando habiéndose promovido una demanda de amparo directo, los tribunales colegiados de circuito hayan sido omisos en relación a resolver sobre dicha cuestión de inconstitucionalidad, o la misma siga subsistiendo y se trate de la interpretación directa de un precepto de la Constitución y la relevancia del asunto así lo amerite. Ahora bien, por otro lado tenemos lo que es el amparo indirecto, también conocido como biinstancial, ya que se tramita en dos instancias, es decir, la sentencia que resuelve la primera instancia admite el recurso de revisión. De la primera instancia conocerán por regla general los juzgados de distrito, aunque por excepción podrán conocer de este los tribunales unitarios de circuito cuando el acto reclamado emane de una autoridad de la misma naturaleza, es decir, de otro tribunal unitario de circuito. Esto desde luego de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 36 de la ley de amparo. Ahora bien, de la segunda instancia conocerán los tribunales colegiados de circuito y por excepción la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en las facultades que establece el artículo 107, fracción octava, inciso A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 40 de la Ley de Amparo y 21, fracción segunda, inciso A y B de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando la relevancia del asunto así lo amerite. Ahora bien, el amparo indirecto, de acuerdo a lo que precisa el autor José R. Padilla, recibe dicha denominación porque en sus orígenes la competencia le correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero dicho tribunal conocía y hasta la fecha sigue conociendo indirectamente en primera instancia a través de lo que es el juez de distrito. Ahora el máximo tribunal se auxilia a través de los tribunales colegiados de circuito, aunque ya lo vimos, cuando la relevancia del asunto así lo merite, podrá conocer del amparo indirecto en segunda instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el autor Manuel Bernardo Espinosa comenta que conforme a la terminología legal empleada y la que también utiliza la jurisprudencia, se le da el nombre de amparo indirecto a aquel que se inicia a través de un juez de distrito, pero que puede llegar al conocimiento de quien en definitiva y por jerarquía institucional debe decir la última palabra, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien por regla general un tribunal colegiado de circuito de manera mediata o indirecta, ello desde luego a través de lo que se conoce como el recurso de revisión, que en su caso hubiesen hecho valer alguna de las partes en contra de la resolución dictada en primera instancia por un juzgado de distrito. El llamado amparo indirecto es pues opuesto entonces al amparo directo, el cual ordinariamente se tramita en una sola instancia ante los tribunales colegiados de circuito, o sea, directamente y sin el desarrollo de una instancia anterior.
Asimismo, el autor de referencia nos comenta, por cuanto hace la denominación de amparo indirecto, que el autor Ignacio Burgoa Orihuela la estimaba inadecuada y él llegó a proponer que era más propio denominarle al amparo indirecto amparo bistancial, por considerar que dicha denominación resultaba más lógica y jurídica, ya que la tramitación de este tipo de juicios se desarrolla normalmente en dos instancias, es decir, la primera instancia se lleva a cabo ante un juez de distrito y la segunda ante un tribunal colegiado de circuito por regla general y por excepción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponde de acuerdo con las reglas competenciales que al efecto establezca tanto la ley de amparo como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, por cuanto hace a la base constitucional y legal de lo que es el amparo indirecto, el fundamento constitucional de lo que es el amparo indirecto o bistancial se encuentra previsto en el artículo 107, fracciones tercera, inciso B y C, así como la fracción cuarta y séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por cuanto hace a su base legal, esta se encuentra sustentada en los artículos 107 a 169 de la ley de amparo. Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos de procedencia de la demanda de amparo indirecto, este procede cuando se impugnan por considerarse inconstitucionales o inconvencionales normas de carácter general, ya sea autoaplicativas o heteroaplicativas, actos de autoridades administrativas o de autoridades jurisdiccionales ejecutados fuera, dentro y después de concluido el juicio, es decir, contra normas generales, actos administrativos o actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo cometidos dentro o fuera de juicio que no estén relacionados con una sentencia definitiva. Estas violaciones deben estar relacionadas en este caso con algún derecho humano que otorga tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y conocerán de tales juicios los juzgados de distrito, quienes en su momento tendrán la potestad de determinar si el acto que fue tildado de inconstitucional contraviene o no la norma fundamental, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. En concordancia con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, 107, fracciones cuarta, séptima y octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto entonces procede contra una serie de actos que vamos a analizar, pero de manera más particularizada en subsecuentes videos, dado la amplitud del tema. Por el momento estaríamos concluyendo el presente video y estaríamos analizando entonces en uno subsecuente lo relativo a la primera hipótesis de procedencia del amparo indirecto, es decir, el amparo contra normas generales de carácter autoaplicativo y heteroaplicativo. Por el momento me despido. Hasta pronto.